Hola, un saludito a todos. Ahora les andamos saludando aquí del Museo de Navarra. Hoy nos han invitado aquí al museo, miren. Y es mi primera vez que vengo, ando conociendo. Nada, estamos aquí en el casco antiguo de Pamplona. Con este hermoso amanecer tenemos una mañana muy bella. Primer esqueleto o el más antiguo encontrado. ¿Esqueleto? Fijaros que estamos pasando entre el paleolítico y el neolítico. Sí. Es una señora. Fijaros que tenía unos amigos o unos familiares que tenían conciencia de que no querían que se la comieran los animales, que querían preservarla, que tal, y la metieron pues en un aprisco, digamos, en un abrigo. ¿Veis aquella montaña? Pues imaginaros un risco, un hueco que hay por ahí, y la metieron ahí y la taparon con piedras. Muchas piedras que no pudieran retirar los animales, pero después, claro, la gente que ha pasado por ahí durante años y años y años, pues no sabía no se ocurría pensar que allí había nada. Hasta que en un momento determinado se levantan las piedras, por el motivo que sea, y se encuentran a la señora, pero que no solamente eso, sino que fijaros lo que tiene ahí. Lo que pone el número 60 es una espátula de hueso. Eso te iba a decir. Está afilada. Eso le servía como instrumento para comer. Un poquito más bajo. Para comer. ¿Veis bien? Acercaos más. Poneros por aquí, que yo me puedo apartar. Entonces, con eso sacaba la médula de los huesos, podía sacar pequeñas raíces que se pudieran comer. Le servía para alimentarse. Si me preguntáis cuántos años tenía esta mujer cuando se murió, pues alrededor de 30. ¿30? Estaba joven. Era muy mayor en aquellos tiempos. Si os fijáis cómo tiene los huesos, no es que sea por el tiempo, es osteoporosis. Falta de calcio, falta de sustancias alimenticias. Y si os fijáis en la boca, unos dientes para afuera, otros para adentro, llenos de sarro, porque claro, si sacaba raíces con la espátula y se los comía, pues haría pa y adentro, ¿no? Pero eso significa que luego pues tienen problemas de dentadura. Fijaros en todas esas punticas que tenemos ahí, de alguna manera, ya no está hecho a mano. Esto lo podemos encontrar por toda Europa. Vaso campaniforme. Pueden tener fijaros la decoración, que son punticos, rayicas, que está hecho. ¿Qué os comentaba yo antes cuando empiezan a hacer adornos y cosas? Que tienen tiempo, ya no tienen que estar buscando comida, ya no tienen que estar pendientes de qué ceno, qué voy a hacer hoy, que ya tenían tiempo y se podían permitir el lujo de ser artistas. Como estaban como más asentados. Eso es, ya tenían asentamientos. Y bueno, pues ahí tenéis este yacimiento que tenemos aquí en Viana, que es una de estas tumbas donde estaba todo esto. Y fijaros que ya tienen las paredes y la forma que han hecho para el enterramiento. Y estaba protegido, tapado por piedras grandes, pero todas las paredes, ya veis que están hechas. Hay varios de esos en Navarra, ya tenéis marcados unos cuantos ahí, pero ese del Hogar era más grande y se ha estudiado más. Por cierto, materiales. Aquí tenemos una tumba, una necrópolis múltiple. Fijaros que estamos en el Calcolítico, nos hemos metido ya cuando empiezan a utilizar los metales. Esto es el cobre. Y en Urbiola, cerca de Estella, había una mina de cobre. Y ahí se sacó y se hicieron materiales de cobre, o sea, sí, herramientas de cobre. Unos años después, con el cobre y el plomo, inventan el bronce, que es bastante más potente, más resistente. Y esa mina ya se había utilizado, digamos, ya no se utilizaba, y se utiliza como lugar de enterramiento. ¿Y qué descubrimos en ese lugar de enterramiento? Que se peleaban, pero bien. Se encuentran personas heridas o con muestras de violencia, que no habíamos visto así antes. ¿Por el material ese puede ser? Viene gente de fuera que controla esos metales, la gente los quiere, el que tiene metales puede acabar con cualquier arma
de palo o de lo que tengan los demás son más fuertes y ya empieza a haber conflictos. Entonces, en esta tumba, que era, aquí, imaginaros que es tan grande como esto, muere alguien, lo dejan aquí. Pasa el tiempo, ya se ha quedado más o menos los huesos, o tienen que hacer otro enterramiento, esto lo desplazan hacia un lado y ponen otro. Y al final se van quedando por los lados los que llevan más tiempo y en el centro los que van llegando. Pero fijaros que esta cabeza le falta toda esta parte de aquí. Sí. Eso es un hachazo, ¿eh? Sí. Pero fijaros qué suerte tuvo. No murió de eso. Esta persona sobrevivió. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el hueso ha crecido hacia adentro, se ha redondeado. Si os fijáis... O sea, que tuvo ese golpe, pero siguió viviendo. Sí. Se sabe porque se ha regenerado la parte de... Porque el hueso se ha regenerado O y sea, ha se seguido sabe creciendo. que no murió de eso. Exacto. Madre mía. Y aquí os voy a enseñar más cosas, porque aquí vamos a ver más personas que han muerto o que han sido heridas por arma. Pero aquí las puntas, fijaros las flechas que tenemos aquí, son de piedra. Entonces tenemos ahí donde pone 96 un húmero que le han dado un flechazo aquí, se ha querido sacar la flecha y se ha partido y se ha quedado una parte de la flecha dentro, ¿lo veis? Esa persona ha seguido viviendo con ese trozo ahí. ¿Eh? En esa otra es esta parte de la cara. O sea, quiere decir que se iba a lanzar sobre alguien. Es la boca, ¿no? O sea, no. Sí, Y se iba a lanzar sobre alguien y ese alguien le disparó y le entró por aquí la flecha. ¿no? Ya sabéis que esta parte de por aquí, mírala. los golpes en la cara, en esta parte, dicen que son más peligrosos y demás. Pues esta persona le entró la flecha aquí. Y adiós. Y tenemos la punta de flecha metida en el hueco. Tenemos una costilla con una punta de flecha metida por dentro. Os voy a decir que es una de estas costillas flotantes que tenemos por aquí y que la punta de flecha le entró por detrás, pegó en la costilla, se desvió un poco, pero se quedó clavado en la costilla por dentro. Le sacaron la flecha, lo que era el palo, la punta se quedó ahí y esta persona siguió viviendo porque el hueso ha crecido alrededor de la punta de flecha. ¿Eh? Está deformada la costilla, pero se ve que el hueso ha crecido. Y la otra, bueno, ahí ha habido que colocarla un poco para que se viera. Era una persona que le dispararon por la espalda y le entró en la flecha entre dos vértebras. Entonces le seccionó la médula espinal. Las de ahí, ¿no? Sí, esto de aquí. Sí. Le seccionó la médula espinal y entonces lo dejó seco. Le partió la médula, para empezar, paralizado para abajo y en aquellos momentos muerto. Pues ya veis que esto nos dice cómo vivían y lo bien que se llevaban. Aquí tenemos un montón de espátulas que antes hemos visto por ahí en la primera mujer, que ya son más sofisticadas, más finas, más cortas, se ven más afiladas, más usadas. Fijaros en estas otras, de cara a meter para sacar la médula de los huesos o según lo que tengan que hacer, están mucho más trabajadas. Y bueno, os voy a hablar ahora de la globalización. ¿Os imagináis ahora...? ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Es que has dicho que esos también significan lo mal que se llevaban, pero también significan lo muy bien que entre ellos se llevaban, porque una persona herida de esa magnitud, sin la ayuda de otras personas, en esa época no sobrevivía. Entonces significa que había gente que los cuidaba. No, eso está claro. Y hemos dicho desde el principio lo que pasa que no estaba. Sí. Hemos dicho que esa persona que está ahí, la primera que tenemos, son los restos de una mujer que le enterraron también para que no se lo comieran los animales o las personas, que había de todo podía ser, para que no la encontraran y le dejaron una espátula para que en la otra vida pudiera sacarse la comida. Quiero decir que se ve que hay las familias... A ver, yo digo, en la prehistoria somos nosotros en otro tiempo. Y ya está. Y con los medios que tenemos. Que te llevas bien y te llevas mal. Pero como esta gente vivía en grupos familiares, más o menos, entonces, claro, si alguien se acerca a tu territorio a quitarte lo que tienes, las comidas y tal, pues hay peleas. Y más cuando empezamos con armas y los que tienen armas que se dedican a hacer armas o utensilios de hierro o de bronce, pues luego quitan lo que necesitan, ¿no? Y esto está hablando de la globalización porque eso es un vaso campaniforme. Fijaros cómo metían una especie de cacillo y se repartía. Pero fijaros que tiene grietas arriba con unos agujeros. Esos agujeros no se le han hecho después. Esos los tenía cuando la encontraron. Quiere decir que cuando se les empezaba a rajar, como les costaba mucho hacer una vasija de ese tamaño, de esa forma, con barro que se sostuviera, que no se rompiera,
pues la arreglaban. Me iban poniendo remiendos. Reciclaje puro y duro. Sí, sí. Y entonces eso se llama lañar. ¿Os suena? Antes por los pueblos iban y arreglaban los orinales, las cazuelas, les ponían o grapas, en algunas pues una especie de grapas, y estos son pues para atar esas partes de ahí y darle más vida a la vasija. Ya vemos que hay algunos adornicos, quiere decir que en esta época, que ya cultivaban algunas plantas y que tenían algunos animales domésticos, tenían la comida más asegurada y se podían dedicar a hacer decoraciones en las vasijas. ¿Veis lo que os decía? Esta es la boca de un herbívoro. ¿Veis los dientes de delante que están cortando? No tenemos ahí colmillo. Y fijaros, esa es la boca de un perro, o sea, una cabeza de perro. Fijaros los colmillos, cómo se ven. Sí. Es la diferencia entre uno y otro, carnívoro y herbívoro. ¿Os acordáis lo que os he dicho de las caracolas y del material verde? Ahí las tenéis. ¿Las veis? Sí, collares. Sí. Que esto era en Tarragona, ¿no? Sí, yo creo que es Tarragona, sé que es Cataluña, pero... Pero encontrado aquí. Sí, no se encuentra más que ahí en la península. Aquí tenemos algunos tipos de armas que no sabemos si son prácticas o eran rituales, pero ya veis que el tamaño y el material es muy chulo. Sí. Y aquí tenemos un enterramiento individual, este es posterior, son de las primeras necrópolis. Necrópolis quiere decir que son tumbas donde se entierra a varias personas. Sí. Entonces aquí encontraron a uno que de hecho, bueno, eso ya es un poco gore. Se encontró una tumba con un señor que le habían separado la cabeza del cuerpo y la cabeza le habían dejado en el enterramiento separada. Y más arriba habían enterrado a su perro. ¿Y por qué la habrían? Y tenía la vasija para comer en la otra vida. Y todas esas ornamentas para que se hiciera sus armas en la otra vida, para que no tuviera que buscar. ¿Y por qué el separar la cabeza se sabe por qué? ¿Qué creían ellos al hacer eso? A ver, pues no lo sé. Si se lo hubieran cortado en una batalla, pues se te ocurre pensar que tú a un pariente le vas a poner la cabeza más o menos para el cuerpo, pero separada y en otra esquina, en un rincón, no sabemos. No se sabe. Hay cosas muy curiosas. Sí. Esto que veis ahí, que pone cabaña número 6, sí. Eso está en los arcos, te lo ves así en el campo y dices, ¿esto qué será con esos agujericos ahí? Bueno, pues imaginaros esos agujericos que van en círculo, que son troncos, pam, 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 marcando un círculo, y en el medio un tronco más grande. Sí. Y entonces ya tenemos una cabaña. Luego por encima le echamos hierbas, porque eso aísla y protege muy bien del calor y del frío, y ya tenemos una casa bastante considerable de tamaño para estar. ¿Y esos otros agujeros que hay por ahí más grandes, qué creéis que son? ¿Ya veis cómo os va la despensa? ¿Despensa o el horno? La despensa. El fuego se solía poner más o menos en el medio, en algunos casos si se tenían, y si no, sobre una piedra grande para que no peligrara nada más. En las que son rectangulares, desde luego, está en una losa. Pero no se ve que eso esté quemado. Entonces, esto está en los arcos y ahí guardaban, imaginaros, unas vasijas de barro y que metáis ahí pues cereales, castañas, nueces, avellanas, lo que puede servir para cuando no tengas que comer o en las épocas de invierno en que no tienes otra cosa. ¿Y dónde se meten? Pues ahí y se tapan. ¿Por qué? Porque si viene alguien es posible que no lo encuentre. Si te atacan, entonces tienes ahí tu despensa. Y hay muchas, después veremos.